Estados Unidos no está moderadamente sobrevalorado, está sorprendentemente sobrevalorado. Creo que les irá bastante bien vendiendo lo que sea. Deshágase de este miedo a perderse algo, de esta terrible lujuria por participar en la obtención de beneficios que surge al final de cada una de las grandes burbujas. Es increíblemente seductora, muy difícil de resistir. Yo mismo la experimenté hace algunas décadas, hice una fortuna y luego la perdí, lo cual fue muy aleccionador. Desearía que la mayoría de ustedes lo evitaran. Ha marcado todas las casillas, ha hecho todas las cosas que una superburbuja típicamente hace y podría comenzar a desinflarse en cualquier momento, quizás hace un mes. Necesita un largo mercado alcista y tuvimos 11 años, el más largo de la historia. Necesita mucho comportamiento loco y tuvimos algunos de los comportamientos más locos de todos los tiempos. Creo que contaré estas historias en 20 años. Necesita acelerarse al final de una burbuja, algo así como 3 veces la tasa promedio del mercado alcista y lo hizo desde la COVID-19 hacia arriba, el Nasdaq más que se duplicó y aumentó a más del triple de la tasa normal. Y finalmente, una cosa que es única de las superburbujas, las 2 o 3 que siguen y siguen, es que al final las acciones especulativas comienzan a bajar, y aun en el lado positivo para el mercado en general, comienzan a bajar, y eso comenzó a principios del año pasado. Los superespeculadores, los peores de todos, comenzaron a declinar y uno por uno comenzaron a caer. Hoy, algo así como el 40% de todas las acciones del Nasdaq están por debajo del 50%, lo cual es bastante sorprendente ya que el otro día el S&P estaba en su punto más alto de todos los tiempos. Nada es seguro en la vida, pero diría que esto es el comienzo del estallido. Cuando los especuladores que típicamente suben mucho más que el mercado bajan mientras el mercado sube, el S&P subió un 25% el año pasado y muchas de las acciones más especulativas ya estaban bajando. Eso es muy raro. Sucedió en 1929, en 1972 antes del gran declive allí y en el 2000 antes del colapso tecnológico. Así que estás diciendo que estamos al comienzo de un colapso. Diría que es probable que lo estemos. Creo que sería improbable que el mercado no bajara un 50% desde su punto máximo, el mercado en general, el S&P, y sería inusual que los especuladores no hicieran peor que eso. El problema es si es lento o rápido. El programa de estímulo dejó mucho dinero en manos de individuos para comprar en las caídas y han estado tirando dinero este año, los individuos, en las caídas. Probablemente nunca hayan invertido más rápidamente que este año, y a pesar de eso, por supuesto, el mercado está a la baja. Pero tienen mucho dinero, están bastante bien financiados, muchas corporaciones están funcionando bien, la economía no está tan mal. Así que esto podría resultar ser una lucha bastante intensa donde lenta, pero seguramente el mercado tiene que reajustarse a tasas cada vez más altas y una inflación más alta. No cederá, sospecho, tan fácilmente, pero lo luchará. Si miras el mercado inmobiliario, todos los mercados inmobiliarios del mundo están muy altos y si miras el mercado de bonos, por supuesto, las tasas de interés son increíblemente bajas y los bonos son increíblemente altos. Pero cuando se trata del mercado de valores, al igual que en el 2000 y la burbuja tecnológica, esto es más un asunto americano que otra cosa. Fuera de América, el mundo está simplemente sobrevalorado. A menudo está sobrevalorado, usualmente no es tan peligroso. En Estados Unidos, sin embargo, tenemos una sobrevaloración extrema, un comportamiento extremadamente loco y creo que estamos en una burbuja de equidad bastante peligrosa. Por lo tanto, hay una posibilidad decente de que Australia, el Reino Unido, Japón y algunos otros países relativamente bien valorados, si caen en simpatía, caerán mucho menos y probablemente se recuperen antes. Esta burbuja en Estados Unidos es muy similar a la burbuja tecnológica del 2000, liderada por el Nasdaq y los especuladores. En el 2000, los especuladores tuvieron un rendimiento inferior todo el año y el S&P continuó subiendo. Es posible que el S&P suba a un nuevo máximo. Creo que es imposible que los especuladores lo hagan. Así que creo que el juego ha comenzado y se desarrollará quizás de manera similar al 2000. Históricamente, el mercado de valores ha odiado la inflación, aplasta las relaciones precio-beneficio. Esta vez, de manera única, no lo hizo. La inflación comenzó a dispararse y las relaciones precio-beneficio siguieron subiendo. Nada como esto había sucedido antes y tenemos un modelo que se remonta a 1925 y hay dos factores que determinan las relaciones precio-beneficio o el nivel de precios del mercado.
Uno de ellos es los márgenes de beneficio. Por supuesto, los adora, y el otro es la inflación. Por supuesto, la odia, y han funcionado a la perfección. En el 2000, por ejemplo, en la cima del mercado, los márgenes de beneficio eran récord mundial y había muy poca inflación. Y hoy tenemos márgenes de beneficio récord mundial, pero tenemos una inflación bastante alta. El mercado debería haber caído a partir de mediados del año pasado si hubiera seguido el plan de batalla normal. No lo hizo. El mercado está diciendo sobre la inflación que la ignora completamente, cree totalmente que es temporal, efímera, etc., y no parece serlo. Y si eso se filtra en el mercado de la manera habitual, deprimirá sin piedad las relaciones precio-beneficio. Al final, la Reserva Federal no quiere estar del lado malo de la administración políticamente. La inflación es mortal, la persona promedio en la calle la nota, la mide, si acaso la exagera, pero incluso sin exageración es dolorosa y políticamente muy difícil para el patrón de votación. Por lo tanto, la administración realmente quiere hacer todo lo posible para reducir la inflación, por lo que estará discretamente presionando a la Reserva Federal para que haga lo que pueda. Hay personas que han pasado toda su vida observando a la Reserva Federal y entrando en los matices de los incrementos de 1/4 de punto y medio punto, y yo no lo hago. Estoy seguro de que se moverán en el extremo más fuerte del rango. Estoy seguro de que intentarán muy arduamente asegurarse de que la inflación no se incruste. También estoy seguro de que eso será difícil porque estamos muy cortos de mano de obra. Estamos muy escasos y las tasas salariales comenzarán a pasar por el sistema en Estados Unidos cada vez más durante los próximos meses. Eso hace que sea muy difícil controlar la inflación, por lo que será una lucha bastante intensa y la Reserva Federal tendrá que aumentar las tasas bastante. Si tienes que poseer acciones estadounidenses, deberías poseer acciones de alta calidad que estén en buena forma financiera porque esto siempre puede convertirse en algo parecido a una crisis financiera. A menudo lo hacen. Sin embargo, enfatizaría en general las acciones no estadounidenses, y bastantes países, como dije, no están tan mal. Los mercados emergentes tienen algunos problemas pendientes. Si Estados Unidos cae y las materias primas están a precios altos, es una bendición mixta en el mejor de los casos para ellos, pero son muy baratos y, al final, la baratura suele triunfar sobre todo lo demás. Así que los mercados emergentes, algunos de los países desarrollados más baratos, serían una idea mucho mejor que una gran cantidad de acciones estadounidenses. Creo que está terminando. Estoy tratando de escribir un artículo que básicamente es el fin de la era dorada o ricitos de oro y los 3 osos hambrientos. Todo ha sido diferente durante los 20 años del siglo XXI. El promedio de la relación precio-beneficio no solo un poco más alto, sino un 50-60% más alto, los márgenes de beneficio en promedio un 30-35% más altos de lo que habían sido los 50-60 años anteriores. Todo parecía funcionar. Las corporaciones obtuvieron mucho poder político, los impuestos sobre el capital bajaron, el impuesto sobre los dividendos, el impuesto sobre las tasas de interés, el impuesto sobre las ganancias de capital, todos bajaron. La mayoría de los organismos reguladores fueron algo capturados por las corporaciones y tuvieron una era dorada. Nunca hemos visto mayores beneficios. La concentración en cada industria ha aumentado y las empresas tecnológicas que son notables en su propia manera son monopolios instantáneos. Así que la característica monopolística de nuestra economía hoy en día, y en cierta medida en todo el mundo, ha aumentado. Esto es muy bueno para los beneficios. No es tan bueno para el crecimiento y los gobiernos están comenzando a inquietarse un poco. No creo que sean activos, creo que incorporan una tecnología que puede resultar ser útil como el Internet aquí, allá y en todas partes. Y cuando son útiles y están ganando dinero de la manera tradicional, entonces los valoras como cualquier otra empresa que genera dinero. Pero mientras solo se sienten allí y suben de precio porque la gente está convencida de que subirán de precio, es una cuestión muy parecida a las ropas del emperador. Creo que Bitcoin en particular no hace nada por nadie y es superado por toda una generación de criptomonedas más inteligentes y efectivas, muchas de las cuales, a su vez, no ganan dinero de la manera tradicional y algunas pocas lo hacen. Estoy seguro de que la idea incrustada en la criptomoneda estará presente quizás para siempre, pero estoy igualmente seguro de que la mayoría del valor hoy en día como reserva de valor es un engaño. No es una reserva de valor. Todos pueden estar de acuerdo en que la volatilidad es enorme, sube y baja con las acciones de alto riesgo. ¿Cuál es el punto de una reserva de valor que se comporta como una esfera hipersensible?
Esto no es el principio del oro, que en comparación con varios miles de años de práctica ha sido aburridamente estable en los últimos años. Debería saberlo, poseo algo de oro. Para mí, el valor siempre ha sido que pagas por lo que obtienes, así que no soy un gran creyente en el precio sobre valor contable, especialmente porque el valor contable como una entrada contable ha sido increíblemente distorsionado en los últimos 20 años. Solía ser un buen proxy en los años 90, 80 y 70, pero no recientemente. Siempre he sentido que la mejor definición de valor es un modelo de descuento de dividendos que proyecta ganancias hacia el futuro, las descuenta según la calidad, con empresas de alta calidad teniendo una tasa de descuento más baja que las empresas de baja calidad. Y lo que trajimos a colación hace casi 40 años fue que estudiamos la tasa de regresión por tipo de empresa. Tratamos de calcular, en base a cada empresa, qué tasa de regresión eran propensas a tener si se comportaban de manera normal dadas sus características especiales. Así que tuvimos a Microsoft en nuestra cartera de valores durante toda la década de los 90. No la eliminamos hasta junio de 1999. Comenzamos a deshacernos de ella en 12 partes mensuales y para junio de 2000, realmente antes de que el crujido cayera sobre Microsoft, nos habíamos deshecho de ella. Y si usas esos modelos, verás, por ejemplo, que los mercados emergentes son absolutamente baratos. Relativamente, son tan baratos como siempre lo han sido, paralelos a una o dos otras ocasiones, pero si acaso un poco más baratos relativamente. Y verás que no están nada mal en absoluto. Ese es el grupo donde el precio absoluto parece atractivo y puedo anticipar porque lo escucho tan a menudo. Por supuesto, que los mercados emergentes siempre tienen muchas preguntas sobre riesgo, muchas preguntas sobre calidad, muchas preguntas sobre divisas y así sucesivamente. Y es cierto, siempre han tenido esas cosas, pero están muy diversificados. Tienes, ya sabes, 28 países en el índice, el 40% de eso es China y, caray, China, la economía más grande del mundo en dólares ajustados por inflación, considerablemente más grande que Estados Unidos, creciendo mucho más rápido. Solo este año, por cierto, han abierto otro 10% de brecha de PIB. Nosotros estamos en -4 y ellos en +6, y están logrando esto. El FMI, como sabes, y el resto de los chicos piensan que van a tener que cargar con aproximadamente un tercio de todo el crecimiento del planeta sobre sus hombros. Y luego tienes a India, que hasta el reciente virus estaba creciendo incluso más rápido que China y en la cúspide de convertirse en una economía gigante, e interesantemente en capital intelectual y consultoría y el uso del poder cerebral real. Y luego tienes elementos más interesantes y riesgosos como Brasil y demás. Realmente es el futuro en un mundo donde el mundo desarrollado ha tenido una tasa de crecimiento que, francamente, se ha ido desmoronando lenta pero seguramente durante 40 años. Cuando llegué aquí, la productividad por hora trabajada era de aproximadamente un 3% al año y ahora está en 1. Y será afortunado si llega a 1 en Europa. Así que el crecimiento no es lo que era y luego el aumento en la fuerza laboral ha disminuido. Cuando llegué aquí, era de 1,5% al año. Este año será de 2 y en 10 años. Estados Unidos irá en negativo. Japón ha estado en negativo en la tasa de crecimiento de la fuerza laboral durante 15 a 20 años y Europa está en negativo en este momento. Vamos a tener que acostumbrarnos a un crecimiento del PIB que es mucho menor de lo que pensábamos y habrá una prima sobre el crecimiento y los mercados emergentes tendrán mucho más ingresos brutos que el mundo desarrollado. Estamos sufriendo una caída demográfica sin precedentes en todo el mundo en los mercados desarrollados. Corea del Sur está mucho peor que China con una tasa de fertilidad de 1.0 cuando 2.1 es el reemplazo. Es difícil de entender, están perdiendo la mitad de la cohorte de bebés cada generación, lo que es decir, cada 30-35 años. Italia está en 1.4, Japón en 1.4, China en 1.5, 1.55, lo cual es terrible. Estados Unidos está en 1.70. Italia está en la mezcla y Hungría también. La tasa de crecimiento de la población en Europa será muy similar a la de China, quizás un poco más alta, pero no lo suficiente como para contar. Estados Unidos no tendrá una fuerza laboral creciente. Es muy poco probable que tomemos suficientes inmigrantes para bloquear una caída en la cohorte de bebés. A 1.7, estás funcionando un 15% por debajo del reemplazo. No hemos tomado ese nivel de inmigrantes en años y no sabemos en el futuro cómo se mantendrán los números de inmigración, pero es muy poco probable, creo,
que se expandan lo suficiente como para siquiera llegar a cero. Pero Estados Unidos tendrá una tasa de declive más lenta en la fuerza laboral en los próximos 50 años que Europa y China, y por supuesto, mucho más lenta que el mundo desarrollado. Eso se convierte en una de las características más atractivas del otro 60%. Así que China tendrá una fuerza laboral decreciente y el otro 60% tendrá una fuerza laboral creciente en promedio, lo que los coloca, incluso en ese aspecto, muy por delante del mundo desarrollado. Manténgase fuera de problemas. Asegúrese de no comprar mercados caros, acciones caras. Enfatice el valor, la baratura por lo que obtiene. Busque los países más baratos, busque las acciones más baratas dentro de esos países. Lleve algunas reservas en efectivo, habrá quizás algunas oportunidades de compra muy agradables. Y, haga lo que haga, deshágase de este miedo a perderse algo, de esta terrible lujuria por participar en la obtención de beneficios que surge al final de cada una de las grandes burbujas. Es increíblemente seductora, muy difícil de resistir, y desearía que la mayoría de ustedes lo evitaran.